Hoy exploraremos uno de los misterios más fascinantes de la Biblia. ¿Qué sucedió con el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueran expulsados? Este es un tema profundo e intrigante que revela mucho sobre la historia bíblica y los planes divinos. El jardín del Edén, descrito en Génesis como un paraíso donde Dios creó al hombre y la mujer y los colocó para vivir en perfecta armonía, es uno de los primeros y más emblemáticos escenarios de la Biblia. Sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva y su consiguiente expulsión, el destino del jardín se convierte en un enigma que muchos intentan entender. En este video, nos sumergiremos en las Escrituras y exploraremos lo que la Biblia y otras fuentes dicen sobre lo que pasó con el jardín del Edén. Investigaremos las implicaciones de la expulsión de Adán y Eva, el simbolismo del jardín y cómo se relaciona con la narrativa bíblica mayor. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Vamos juntos a desentrañar los misterios del jardín del Edén y descubrir lo que nos enseña sobre la historia y los propósitos divinos. Suscríbete y acompáñanos en esta fascinante jornada. Desarrollo: la expulsión de Adán y Eva. Comencemos recordando lo que llevó a la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. En Génesis 3 y 6 leemos que Eva comió del fruto prohibido y se lo dio a Adán, quien también comió. Este acto de desobediencia resultó en una serie de consecuencias: la conciencia de la desnudez, la vergüenza y, finalmente, la expulsión del jardín. Consecuencias del pecado. Después de la desobediencia, Dios confrontó a Adán y Eva sobre su pecado. En Génesis 3 a 16 a 19, Dios reveló las consecuencias específicas para Eva y Adán. Para Eva, Dios anunció que experimentaría dolor en el parto y una relación de sumisión hacia su marido. Estas consecuencias no eran solo castigos, sino también una transformación en la manera en que la humanidad experimentaría la vida y la relación familiar. Para Adán, Dios declaró que la tierra sería maldita por su causa y que tendría que trabajar arduamente para obtener su sustento. El trabajo, que antes era una parte de la vida en el Edén, ahora se convertiría en una lucha constante, marcada por la dificultad y el esfuerzo. Estas consecuencias señalan una nueva realidad para la humanidad, marcada por el dolor, el trabajo arduo y la pérdida de la armonía original con Dios. El pecado introdujo una separación entre el hombre y la plenitud de vida que Dios había creado. La expulsión del Edén. La expulsión de Adán y Eva del Edén se describe en Génesis 3 a 23 a 24. Entonces el Señor Dios lo echó del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado, y habiendo echado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada flamígera que andaba por allí y por allá para guardar el camino del árbol de la vida. Esta acción de Dios no fue solo un castigo, sino una medida protectora. Al colocar los querubines y la espada flamígera, Dios estaba impidiendo que Adán y Eva regresaran al jardín y comieran del árbol de la vida. Este árbol representaba la vida eterna y la inmortalidad, y al acceder a él en su estado de pecado, vivirían eternamente en una condición de separación y corrupción. Así, la expulsión sirvió para evitar una eternidad de sufrimiento inmutable. El significado de la expulsión del Edén marcó el fin de una era de inocencia y la entrada de la humanidad en una nueva fase de existencia, caracterizada por la separación de Dios y la necesidad de redención. El jardín del Edén, ahora custodiado por querubines y una espada flamígera, se convirtió en un símbolo de la separación entre el hombre y la perfección original de Dios. Este momento crítico en la historia bíblica destaca la seriedad de la desobediencia y las profundas implicaciones para la relación entre Dios y la humanidad. El Edén representa la pérdida de la armonía original y la necesidad de un camino para la restauración y redención. La expulsión no fue solo un evento físico, sino un hito en la historia espiritual de la humanidad, que llevó a la introducción de la necesidad de un Salvador y de un nuevo pacto para restaurar la relación perdida con Dios. El jardín del Edén después de la expulsión.
¿Qué pasó con el jardín del Edén después de la expulsión de Adán y Eva? Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre el estado del Edén después de esto. Algunas tradiciones e interpretaciones ofrecen visiones interesantes. Algunos estudiosos creen que el jardín del Edén fue protegido y escondido por Dios para que la humanidad ya no pudiera acceder a él. En Génesis 3 y 24, el texto menciona la colocación de los querubines y la espada flamígera, lo que sugiere una barrera sobrenatural contra la entrada. Esta barrera no era solo física, sino también espiritual, indicando que el Edén fue puesto en un estado inaccesible para los seres humanos. La idea de que Dios ocultó el jardín se refuerza con pasajes bíblicos que sugieren que Dios tiene la capacidad de esconder o proteger lugares especiales. Por ejemplo, en 1 Reyes 6 y 19, el templo de Salomón se describe como el lugar más santo donde habita Dios. Y en Deuteronomio 29 minutos y 29 segundos, las cosas secretas pertenecen a Dios, mientras que las revelaciones son para los hombres. Esto puede sugerir que el jardín del Edén fue ocultado de manera similar, permaneciendo como un lugar de misterio y sacralidad. Otra teoría sugiere que el jardín del Edén fue transformado en un lugar espiritual o celestial, en lugar de un local físico accesible. Esta visión es apoyada por algunas tradiciones religiosas que creen que el Edén continúa existiendo en una forma que está más allá de la comprensión humana. De acuerdo con algunas interpretaciones, el jardín del Edén puede haber sido elevado a un plano espiritual, donde aún existe como un símbolo del paraíso y de la perfección de Dios. Esta idea se refleja en tradiciones cristianas que asocian el Edén con la idea de un estado eterno de comunión con Dios, que será restaurado en la nueva creación mencionada en Apocalipsis 21 1 a 4, donde Dios promete crear nuevos cielos y nueva tierra, y donde el sufrimiento y la separación serán erradicados. Algunas tradiciones judaicas también interpretan el jardín del Edén como un lugar celestial, asociándolo con la morada de Dios o un estado de pureza que será restaurado en el futuro mesiánico. Estas interpretaciones pueden ayudar a entender por qué el jardín no se menciona más adelante en la Biblia y por qué parece haber desaparecido de la historia humana. Mientras la Biblia no proporciona una descripción detallada de lo que pasó con el jardín del Edén después de la expulsión de Adán y Eva, las tradiciones e interpretaciones ofrecen una visión intrigante. Ya sea protegido por una barrera sobrenatural o transformado en un lugar espiritual, el jardín del Edén sigue siendo un símbolo poderoso de la perfección original de Dios y de la esperanza de una restauración futura. Estas visiones ayudan a comprender el significado del Edén como un lugar de comunión original con Dios y el profundo impacto que la caída tuvo sobre la humanidad. La idea de un Edén oculto o transformado nos recuerda la grandeza y el misterio de los planes divinos, y la esperanza de un futuro en el que la perfección y la comunión con Dios serán restauradas. El significado de la expulsión y del Edén. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén tiene un profundo significado espiritual y teológico. Vamos a explorar estos significados y cómo moldean nuestra comprensión de la relación entre Dios y la humanidad. Obediencia y consecuencias del pecado. En Génesis 3 y 23, Dios dice: «No extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Esta declaración revela la gravedad de la desobediencia y sus consecuencias. El pecado de Adán y Eva resultó en una separación no solo física, sino espiritual, del jardín del Edén, que simbolizaba la perfecta comunión con Dios. La expulsión del Edén enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y cómo la desobediencia puede llevar a la pérdida de la plenitud de vida que Él ofrece. El árbol de la vida, que estaba en el centro del jardín del Edén, representaba la inmortalidad y la vida eterna en comunión con Dios. Desde el momento en que Adán y Eva fueron expulsados, la humanidad fue impedida de tener acceso a ese árbol, simbolizando la pérdida de la vida eterna y la entrada en la mortalidad y en la separación espiritual.
Esta separación es una consecuencia directa del pecado y sirve como una advertencia sobre las graves implicaciones de la desobediencia. Separación y promesa de restauración. La expulsión del Edén también representa la separación entre la humanidad y la perfecta comunión con Dios. El jardín del Edén simbolizaba la condición ideal de relación entre Dios y la humanidad, una condición que se perdió debido al pecado. Esta separación no es solo física, sino espiritual, reflejando la pérdida de la armonía y la presencia divina que existía en el Edén. Sin embargo, la narrativa del jardín del Edén también lleva un mensaje de esperanza y promesa de restauración. Aunque el jardín se perdió, Dios no abandonó a la humanidad. La Biblia presenta la expulsión del Edén como un evento que, a pesar de su gravedad, forma parte de un plan divino más amplio para la redención y la restauración de la comunión perdida. La promesa de restauración en Apocalipsis. La promesa de restauración se expresa claramente en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Aquí, Jesús hace una promesa de que aquellos que venzan serán restaurados al acceso al árbol de la vida, simbolizando la restauración de la comunión con Dios que se perdió en el Edén. Esta promesa es una visión de esperanza y redención. Aunque la humanidad fue alejada del paraíso, Dios ofrece una oportunidad para restaurar la perfecta comunión a través de Cristo. El paraíso de Dios mencionado en Apocalipsis es una referencia al estado futuro donde la perfecta comunión con Dios será restaurada y donde la humanidad podrá nuevamente tener acceso al árbol de la vida. El jardín del Edén y la expulsión de Adán y Eva tienen un significado profundo que va más allá del simple evento narrado en Génesis. Representan la pérdida de la perfecta comunión con Dios y las consecuencias del pecado. Pero también son un símbolo de esperanza y promesa de restauración. A través de las Escrituras vemos que Dios tiene un plan para redimir a la humanidad y restaurar la relación perdida. Esta narrativa nos recuerda la seriedad del pecado y la importancia de la obediencia, pero también nos ofrece la esperanza de que, a través de Cristo, la comunión con Dios puede ser restaurada. La promesa de comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios es un recordatorio de que, a pesar de la caída, Dios continúa trabajando para llevar a la humanidad de vuelta al estado de perfección y plenitud que fue originalmente planeado. Entonces, ¿qué pasó con el jardín del Edén después de que Adán y Eva fueran expulsados? Aunque el jardín se volvió inaccesible para la humanidad y posiblemente se transformó en un lugar espiritual o celestial. La historia del Edén es más que un relato antiguo, es un mensaje de obediencia, redención y la promesa de restauración. El jardín del Edén simboliza el estado ideal de comunión entre Dios y la humanidad, y la expulsión de Adán y Eva destaca las serias consecuencias del pecado. Sin embargo, la historia también nos ofrece esperanza, la promesa de restauración. Como se menciona en Apocalipsis 2:7, nos recuerda que, a pesar de la separación y la pérdida, Dios tiene un plan para restaurar la relación perfecta que se perdió. Si este video te ha ayudado a entender más sobre el jardín del Edén y la expulsión de Adán y Eva, deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Queremos saber cómo este mensaje ha impactado tu viaje de fe. No olvides suscribirte al canal, darle un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Estamos comprometidos a traer contenido que profundice tu conocimiento bíblico y espiritual. Gracias por ver y hasta el próximo video. Que tu viaje de fe y conocimiento sea iluminado por la sabiduría divina. Que Dios te bendiga y guíe tus pasos hacia una comprensión más profunda y la restauración prometida. Hasta luego.